no entender, o si la entiende, ataca la cultura popular mexicana con su veneno contra López Obrador. En fin, otro petardazo de la senadora del PAN antes de Morena. Sí, mira, lo de Lili Telles me parece que ya es una cuestión enfermiza, ¿no? Recordemos que Lili Telles llegó a la senaduría bajo las siglas de Morena. La gente votó por Lili Telles, una, en parte porque consideraban que, bueno, tener una senadora ahí pues iba a apoyar al proyecto de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Entonces aquí hay un elemento, o sea, la gente votó por una senadora de izquierda, por una senadora que apoyara la transformación en el país y por una senadora que auxiliara en las labores dentro del Poder Legislativo de Andrés Manuel López Obrador. Ahí queda claro que pues, la gente había votado por ella por esta postura, ¿no? Pero conforme empezó a trabajar ya en el Senado, pues empieza a tener tensiones con todos los grupos, con toda la gente de Morena, pero además con todos sus compañeros en el Senado de Morena y con toda la gente de Morena y posteriormente con el presidente Andrés Manuel. Entonces, cuando ella decide renunciar a la bancada de Morena y posteriormente se une a la bancada de Acción Nacional, pues en realidad ella traiciona, pero no traiciona a Andrés Manuel, ni siquiera traiciona a sus compañeros de Morena, sino que traiciona a la gente que la votó, a la gente que decidió apoyarla con su voto para que ella llegara a la senaduría en el país, ¿no? Entonces ahí hay una traición y ella se convierte evidentemente en una traidora. Posteriormente se dedica a ella de una forma muy grotesca y llena de mentiras a atacar la política que el gobierno de Andrés Manuel ha hecho para combatir la pandemia y decide lanzarse contra Hugo López-Gatell, empieza a mentir hacia la gente diciendo que ha sido una pandemia, que todo se ha hecho mal, en fin, esta repetición de mentiras de parte de la oposición, pero en el caso de ella es muy, muy grotesco porque en realidad ella llega al Senado como parte de Morena, ¿no? Pero digamos eso ya era como dentro de lo político. Hace el pasado 31 de octubre, el sábado, cuando se hace esta celebración del Día de Muertos, pero al mismo tiempo esta cuestión de luto nacional, este hecho que fue muy lindo, que fue muy vistoso, que fue muy hondo, ¿no? De cómo toda esta cultura mexicana llega, porque además es muy simbólico, ¿no? Cómo esta cultura mexicana llega a Palacio Nacional, se hacen todas estas celebraciones, se hacen todas estas aniversarios de la gente que está ausente, ¿no? Y de toda esta cuestión que me parece algo muy lindo que hizo el gobierno de Andrés Manuel, muy profundo y que evidencia, digo, algo muy significativo, ¿no? De que toda esta cultura popular mexicana llega y se apropia de Palacio Nacional, lo cual me parece que fue una decisión correcta haberlo llevado a cabo. Y entonces ella saca un tuit diciendo, con una X, ¿no? No es homenaje a las tradiciones, lo que pasaba en Palacio Nacional, es la idealización, y aquí repito, idealización de la ignorancia, y posteriormente menciona, México necesita ciencia, no superchería. Me parece que este tuit y esta cuestión va más allá no solamente del ataque político hacia Andrés Manuel o del ataque político hacia una política pública, digamos, de combate a la pandemia, sino va hacia lo que representa la cultura mexicana, hacia lo que representa el Día de Muertos, hacia lo que representa que se haya hecho este luto nacional de 3 días desde Palacio, que es, digamos, el centro del poder político de este país, y me parece completamente deleznable y fuera de lugar la cuestión de Lili Telles, que lo hace, digo, pues por atacar a Andrés Manuel, pero también evidencia ese desprecio a la cultura mexicana, ese desprecio a los pobres de este país, ese desprecio a lo que significa ser mexicano y a una de las tradiciones más importantes que existe en nuestro país y que incluso es admirada en muchísimas partes del mundo y de la cual nos sentimos orgullosos de decir a nuestros muertos están presentes, nuestros muertos están aquí con nosotros, y que haga esto Lili Telles
Telles, que lo trate como ignorancia de la gente y que lo trate como superchería. Esto de la población a mí me parece una cuestión que es muy indignante y que muestra este lado de desprecio que tiene Lili Telles, pues hacia lo mexicano y hacia nuestras tradiciones y hacia la cultura popular y hacia el pueblo, ¿no? Entonces, yo creo que esto es algo que no debe de seguir pasando. O sea, nuestros políticos nos deben de representar, pero no podemos tener a este tipo de personajes que simplemente pues demuestran su clasismo, además de su ignorancia, pero su clasismo, su falta de respeto hacia lo que es la cultura mexicana. Por eso me parece que es muy indignante lo que sucedió con Lili Telles en este tuit, y todavía menciona otro tuit, ¿no? Donde la señora se indigna por lo de Lili Telles y ella todavía le rebate, ¿no? En una postura que me parece completamente indignante de esta representante que en realidad, si tuviera un poco de ética, hubiera renunciado a la senaduría, porque la senaduría se la dieron para apoyar al proyecto de Andrés Manuel, no para hacer una piedrita en el zapato, ¿no? Fíjate nada más, si es indignante lo de Lili Telles, ahí te va esto, mi querido